Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este jueves de la 24ª semana del tiempo ordinario, pidiendo al Señor que nos ayude a mantener vivo este recuerdo, no como un recuerdo del acontecimiento del pasado, sino de un acontecimiento presente y vivo hoy entre nosotros que nos sigue salvando y nos sigue reconciliando con Dios. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 11. Hermanos, os recuerdo el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que estáis fundados y que os está salvando, si es que conserváis el evangelio que os proclamé. De lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto, que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles, y no soy digno de llamarme apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído. Palabra de Dios. Salmo 117. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos y los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. En la primera lectura, Pablo enuncia un elemento fundamental en la vida de fe
con el que Dios ha querido mantener vivo su amor y su presencia entre nosotros, no como un acontecimiento del pasado, sino como un acontecimiento presente de salvación. Dice Pablo: os recuerdo el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que estáis fundados y que os está salvando. Resalta Pablo la necesidad de mantener el recuerdo, no simplemente como memoria del pasado, de acontecimientos que han quedado simplemente en la memoria y quedaron como hechos cronológicos de la historia pasada, sino fundamentalmente recordar y recuerdos de una historia que sigue viva y presente y actuando, porque sigue salvando y sigue siendo propuesta y declaración del amor de Dios, que no tiene otra intención que perdonar, reivindicar y salvar. Somos parte de una historia de amor que se sigue escribiendo en las páginas de nuestra vida y de nuestra historia. Pablo sigue entonces el esquema del querigma, es decir, del anuncio de ese gran acontecimiento que ha dividido en dos la historia de la humanidad y que hoy nos sigue salvando si no malogramos nuestra adhesión a la fe, dejándonos contaminar por la soberbia, la prepotencia y la autosuficiencia de creer que no necesitamos sino de nuestras propias fuerzas, capacidades e inteligencia. Pablo ha recibido de la iglesia de Jerusalén, madre de las iglesias, donde acaecieron estos acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y mantiene fielmente esta tradición que a la vez anuncia y con la cual mantiene vivo el amor y la propuesta de salvación de Dios. Quiere resaltar el apóstol que como consecuencia del anuncio está la acogida de esa palabra, anuncio que no ha sido en vano. Por eso dice el apóstol: es necesaria la perseverancia y la constancia en mantener por el recuerdo vivo ese acontecer de Dios que a través de la muerte y resurrección de su Hijo llevará hasta la consumación de los tiempos su oferta de salvación. De ahí que sea necesario refrendar ese anuncio salvador con el testimonio de aquellos que han visto al Señor y han comido con Él después de la resurrección, pero lo han visto en una dimensión nueva, en la gloria del Padre, verdaderamente resucitado, ya no limitado por el tiempo y el espacio, sino con toda la capacidad de seguir obrando vivo y presente en quien por el amor tenga otra manera de verlo, sentirlo, experimentarlo vivo y real, no como un fantasma. Por eso resalta el apóstol estas apariciones, que no son más que la presencia real y espiritual de Dios obrando y aconteciendo en el corazón y en la vida de la comunidad. Es esta entonces la profesión de fe de la Iglesia, que mantiene vivo ese acontecimiento, no como algo del pasado, sino como algo que sigue aconteciendo, porque Dios está presente aún en aquello que nos asombra, inquieta y desconcierta. Por eso Pablo no solo basa la veracidad de este querigma en la experiencia de los apóstoles y quienes vieron a Jesús en una dimensión nueva y no subjetiva, sino en su propia experiencia camino de Damasco, donde Jesús se le presenta, le habla y le cambia el rumbo de su proyecto y de su vida. Por eso resalta que no ha dependido de él, sino de la gracia de Dios, con él, que sigue obrando y obrará hasta la consumación de los tiempos. En síntesis, Pablo quiere animar a una comunidad que, no obstante su adhesión a ese anuncio, ha comenzado a experimentar el cansancio, las influencias externas del mundo y de los enemigos de la cruz, que han ido deformando aquello que han recibido de la tradición y de la experiencia de quienes vivieron con Jesús y fueron testigos oculares de los grandes acontecimientos, que no son fantasías o historias del pasado, sino acontecimientos de salvación. Hoy podemos vernos nosotros también reflejados en esta comunidad de Corinto, cansados, inquietos, fatigados y vulnerables a tantos vientos de doctrinas y propuestas que quieren hacernos ver nuestra fe como algo simplemente del pasado y una propuesta imposible e incapaz de traer gozo, felicidad y vida eterna. De ahí que sea necesario mantener vivo el recuerdo
de cuanto Dios sigue haciendo y es capaz de hacer para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y es la propuesta que nos trae también el Evangelio de hoy, cuando se nos presentan dos modos de religiosidad y de maneras de acoger a Cristo en nuestra casa, es decir, en el corazón. Jairo el fariseo lo acoge, diríamos, como desde una fe de méritos, incapaz de ver el amor incondicional, que solo ve al hombre y no a Dios, que cree que a Dios se compra con ayunos y oraciones, con sacrificios y ofrendas, o con el esfuerzo de una religiosidad rígida, intolerante, fanática, que cree que en la persona hay una parte buena y otra mala, y no es capaz de ver que solo el amor puede salvar, porque como escuchábamos ayer, el amor lo puede todo, lo disculpa todo, no tiene límites, todo lo puede. La mujer sin nombre supera todos los límites porque solo la mueve el amor esponsal. Hace, movida por el deseo no de ponerse en regla y recibir el perdón, todo aquello que quien se cree en regla y con regalos compra la salvación, no ha sido capaz de hacer. Es decir, amar sin medida, creer contra toda esperanza, servir con el perfume de su corazón, reconocerse débil, pobre, frágil y sierva, amar con el amor que es ya don y gracia de Jesús, que vino a salvar a quien estaba perdido y a liberar al hombre de toda esclavitud. Ella ha descubierto, distinta a Jairo, que solo el encuentro con Jesús, lugar de la misericordia de Dios, nos hace conscientes de nuestro pecado. Solo las palabras nuevas de amor que Él pronuncia nos descubren el mal que hay en nosotros. Ella descubre, distinta a Jairo, que el misterio del amor de Dios, que sigue hoy siendo oferta de salvación y de reconciliación, independientemente de nuestros pecados, nos envuelve en su misericordia, porque solo a la luz del amor misericordioso de Dios nos vemos, sentimos y reconocemos pecadores. San Ambrosio decía: si no puedes acercarte a la cabeza de Cristo, Cristo toca con sus pies tu cabeza. También la orla de su vestido sana, también sus pies liberan. Suelta tus cabellos, pon a tierra delante de Él todas las cualidades de tu cuerpo. No tienen poco valor los cabellos si pueden secar los pies de Jesús. Bienaventurado aquel que puede ungir con el aceite los pies de Cristo. De todos modos, Simón no los había ungido ni tocado todavía. Que la Santísima Virgen María nos ayude a mantener siempre vivo el recuerdo del amor misericordioso de Dios, que sigue obrando en nuestra historia y perdonándonos y salvándonos de nuestros pecados. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.